Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos la enorme oportunidad de charlar con el protagonista de Mala Educación, de Los Amantes del Círculo Polar y muchísimas películas más de ese grande del cine español contemporáneo, con Fele Martínez. Rafael Fele Martínez nació en 1975 en Alicante. Formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, pronto comenzó a interpretar y dirigir obras de teatro. Sus primeras actividades interpretativas fueron desarrolladas en la compañía teatral Sexpeare. La fama le llegó por el director Alejandro Amenábar y su obra Tesis. Por esta película recibió el premio Goya al mejor actor revelación en 1996. A partir de este momento se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine español. Entre sus películas más conocidas cabe destacar Abre los ojos de Amenábar, Los Amantes del Círculo Polar de Julio Medem y La Mala Educación de Pedro Almodóvar. Últimamente dedica mucho tiempo al teatro, donde interpretó Sueños de un seductor de Woody Allen y Flor de Otoño en el Centro Dramático Nacional. Su última película, Carmo, del director Murilo Pasta, fue rodada en Brasil y Argentina. En el Festival de Sao Paulo, esta cinta recibió el premio Simpatía del Público. Bueno, Fele, muy buenas tardes. Realmente es un enorme placer para nosotros tener la posibilidad de estar charlando hoy, de tenerte acá en nuestro programa. Bueno, placer es mío de estar aquí, sobre todo, vamos. Estuviste protagonizando películas muy distintas, por decirlo de una forma suave, desde el duro realismo de Mala Educación a ese mundo tan lírico de Los Amantes del Círculo Polar. ¿Cuál dirías de todos esos personajes que es el más cercano a quién sos en realidad como persona? Pues no sé, es difícil porque realmente en todos uno pone algo de uno mismo, ¿no? O sea, es verdad que interpreta personajes que no tienen nada que ver conmigo, pero aún así uno tienes que filtrarlos a través de ti para poder interpretarlos. Entonces, no sé cuál. Probablemente Otto tiene mucho de mí, es posible, pero por ejemplo Chema, que es el personaje que interpreté en Tesis, pues también es posible que también tenga algo, ¿no? No sé, creo que probablemente, pero ya es como hilando muy fino, ¿no? Que probablemente sí me puede sentir un poco más identificado el personaje de Otto por el punto de vista de ser un poco soñador, de ser un poco, no sé, por la introversión que tiene, ¿no? Porque a mí también soy una persona que le cuesta mucho sacar las cosas fuera, y cosa que no se lo recomiendo a nadie, pero sí que es verdad que probablemente el que más o menos se puede parecer o que puede tener un aire o a mí es posible que sea Otto. Pero vamos, ya te digo que de todos los personajes que he interpretado, todos tienen algo. Ahora, digamos, ¿cómo sería la relación al revés? ¿Qué es lo que el personaje te da? Que no tiene inicialmente, sino que te queda después de haberlo interpretado. ¿Qué aprendiste? ¿Qué conociste nuevo de cada uno de tus personajes? De pronto, de Los Amantes, ya que hemos hablado antes de ella, sí que es verdad que me quedó un poco esta cosa de ser un poquito más sensible a la casualidad, ¿no? Es una cosa y es verdad, o sea, de pronto uno, como dice la peli, que hay un momento que dice el personaje que hay veces que la vida se vive a través de ciertas casualidades. Entonces, pues, si uno se para a pensarlo, pues lo mismo uno encuentra como 3 o 4 casualidades que te llevan hasta donde estás en ese momento. Y bueno, no sé. Luego, hombre, por ejemplo, en La Mala Educación, yo creo que una de las cosas que me aportó la película fue vivir una época que yo, pues por edad y porque también por dónde estaba viviendo, pues no pude disfrutarla, ¿no? Que son los 80 en España, que es una época que a mí me fascina, ¿no? Y creo que bueno, el haber podido vivir esa época, ¿no? Y luego sobre todo pues la gran fortuna de poder trabajar pues junto con Pedro Almodóvar, ¿no? Que bueno, que es fascinante. A mí me resultó fascinante ver pues la capacidad de trabajo que tiene esa persona, ¿no? Es
es increíble. O sea, está todo el día maquinando cosas, pensando cosas, ¿no? Es el entusiasmo puro y duro. Y la verdad es que ha sido como, o sea, me siento como muy afortunado. Entonces yo creo que también uno como que realmente cuando terminas una peli, más que pararte a pensar en qué cosas te han aportado, lo que tienes es unas ganas de coger el personaje y colgarlo en una percha, porque luego hay veces que llega a ser muy agotador, ¿no? Pues son muchas horas, de pronto pasan más horas con tus compañeros que con tu propia pareja, ¿no? Por ejemplo, y muchas veces tienes ganas como de olvidarte un poco. Y sí, pero siempre queda como un remanente, queda como hay como unos flecos del personaje que, bueno, que poco a poco pues ya se te van, pues vas pasando o simplemente cuando empiezas otra, ya tu atención se centra en otra historia, en otro personaje o en algo que en ese momento tienes ganas de hacer, pues ya más o menos como que te vas depurando de todo eso. Volviendo a los amantes del Círculo Polar, yo lo que me pregunto es ¿cómo puede llegar uno a interpretar un amor así tan elevado, tan sublime, tan puro, algo que realmente llega cuando uno lo ve como espectador, y después dejarlo? ¿Cómo uno puede transmitir algo tan verdadero como actor sin sentirlo, sin haber sido, digamos, realmente parte de eso? Sí, es verdad. O sea, lo que pasa es que al principio es un poco ortopédico, porque al principio, claro, uno tiene una forma de pensar, uno tiene una forma de describir el amor, o tiene una serie de experiencias con las cuales tú puedes definir algo que es indefinible realmente, como puede ser el amor. O sea, entonces, con esas experiencias yo empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar con Naya, estamos hablando, hablamos con los peques, para ver qué es para ellos el amor, les hacemos preguntas si alguna vez han estado enamorados. Todo esto Julio también nos da también una serie de premisas para un poco definir el amor que siente Otto por Ana, que es un amor que ellos de pronto como que lo tienen como de muy pequeños, piensan que, sobre todo Ana, primero empieza con una idea, que ella cree que es su padre, que ha muerto y que se ha reencarnado en cierto modo en este chaval. Y luego espero que primero está sorprendido por esta chica que le mira de una forma y que le cuenta cosas absurdas, pero él está muy a gusto. Entonces un poco vamos definiendo eso. Evidentemente con todo el trabajo de ensayos, con todo tal, claro, yo no sé si lo que me quieres preguntar es que si yo de pronto, cuando dicen acción, en el momento que dicen acción, yo en ese momento me enamoro perdidamente, no de Nayua, pero de su personaje. ¿Y después qué hacer con ese enamoramiento, claro? Hombre, o sea, uno evidentemente como... No puedes sacártelo así como si fuera... Está ahí, ¿sabes? Es que es una cosa muy extraña, porque realmente eso está ahí, se mantiene ahí, pero claro, no, sería imposible, yo no podría tener ninguna pareja, porque claro, si no, es que sería como una cosa como muy neurótica, ¿no? Pero bueno, es una cosa que está ahí, evidentemente. Hombre, es como si de pronto tienes que interpretar a un asesino, no tienes por qué matar a alguien, ¿sabes? Para interpretarlo. Entonces uno se puede, que eso es lo bonito, yo creo, es imaginarse cómo es el vivirlo en ese momento y luego, para luego evidentemente tener pues uno tiene que dividir, ¿no? Tiene que diferenciar muy bien entre actor y personaje. Recuerdo que una de las primeras escenas de sexo que tuve que rodar fue con Ariadna Gil en Lágrimas Negras y yo me acuerdo que estaba muy nervioso. Claro, ¿sabes? A mí las escenas me ponen muy nervioso, para empezar. Y bueno, entonces, pues nada, pues a mí me gusta siempre hablar con la persona con la que voy a hacer esa escena. Entonces se lo dije. Yo le dije, mira, yo estoy muy nervioso, yo sé muy bien cómo voy a reaccionar. Ahora, yo no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar, un poco también pues, como para, bueno, si ocurre algo, pues que... Y la verdad es que bueno, estuvimos hablando como 3/4 de hora y tal, y ella una cosa que me dijo que estaba clarísima, me dijo, mira, yo tengo a mi chico, yo estoy enamorada de mi chico, y bueno, y esto es, o sea, aquí estamos interpretando un personaje, es una acción y ya está, o sea, que tenemos que ser aquí muy profesionales y hay que hacer lo que nos mandan y tal, y ya está. O sea, que no te preocupes, y la verdad es que, hombre, pues uno se tranquiliza muchísimo. Y eso es verdad, y eso es aplicable esa norma es aplicable a todo, ¿no? O sea, tú eres actor, tienes que interpretar pues, que estás absolutamente enamorado de una persona y tienes que hacerlo, evidentemente.
Últimamente en general se te asocia más con el teatro que con el cine. En tu caso particular, digamos, en tu experiencia, en tu modo de vivirlo, ¿qué dirías, qué es lo que tiene el teatro que el cine no tiene, no puede darte? La inmediatez. O sea, es así. O sea, porque cuando haces teatro, tú eres intérprete, estás interpretando para un público que está ahí, que lo notas, cada función cada día es diferente, aunque estés haciendo la misma pieza, estés interpretando la misma pieza, esa pieza está viva, porque cada vez te das cuenta de cosas, o sea, respira contigo, ¿no? Y va evolucionando, aunque en teoría estás interpretando lo mismo, ¿no? Pero luego en el cine hay un momento en el que eres actor y el final del proceso tú eres actor y espectador a la vez. Entonces es una cosa muy extraña. Y bueno, y no tiene nada que ver un proceso de preparación de un texto teatral, que son por lo general son 2 meses de trabajo, con una peli que si tienes suerte pues ensayas 1 semana o 2, ¿no? Salvo excepciones, por ejemplo, como con Pedro, con Alejandro, con Julio Meden, pues con Tesi, Los amantes y tal, y que uno de pronto, o con Tensión sexual no resuelta, no sé qué, son pelis que de pronto los directores le dan mucha importancia a la interpretación, porque es que es verdad que luego te ahorras mucho tiempo de rodaje, y el tiempo cuando estás rodando vale muchísimo dinero. Entonces, cuando estás, el hecho de actuar para un público que está ahí, eso es maravilloso, realmente. O sea, es porque tú lo estás notando, o sea, lo sientes y ves cómo el público va contigo, o sea, te está acompañando a través de toda la pieza. Y luego también hay una cosa que es que cuando estás interpretando cuando estás interpretando estás metido en un rodaje, cada día de rodaje es como una pequeña pieza de un puzzle inmenso, que de pronto eso está supeditado luego a una edición posterior. Entonces, claro, es raro, o sea, es muy extraño, porque tú estás rodando, evidentemente sabes muy bien en qué momento de la historia estás, pero no, es muy difícil hacerse una idea global exacta de cómo va a quedar al final, ¿no? Cosa que con el teatro no. Y luego que cuando terminas, o sea, el final de acabar una función de teatro, terminas, que bueno, te vas con los compañeros pues, a tomarte una cerveza o lo que sea después. La sensación de que te has ganado las lentejas es impresionante. Contanos un poco qué fue lo que te trajo acá, por qué estás ahora en Moscú, qué es lo que estás haciendo. Bueno, pues yo he venido aquí a presentar una peli, aquí en el festival que hay aquí de cine español ahora mismo, que se titula Carmo. Es una película que rodamos en Brasil. Y bueno, es una coproducción española, brasileña, polaca y británica. Y la verdad es que bueno, pues no sé, me llamaron que si Félix, ¿te apetece? Me llamó el productor de la peli, muerto de envidia, he de decir, porque claro, dice, no, que me han llamado del Instituto Cervantes que si te apetece ir a presentar a Moscú la peli. Y fue como, joder. O sea, claro. Vamos, o sea, es que no todos los días te llama alguien y te dice, ¿te apetece ir a Moscú a 5 días, así? Y claro, por supuesto. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con más de Félix Martínez. Ahora sí, estamos una vez más con nuestro invitado de hoy, con un grande realmente, Félix Martínez. En base a lo que viste, digamos, a los distintos papeles que te fueron ofreciendo, a lo que viste en general en tu carrera, a la reacción de la gente, ¿cómo dirías qué es lo que le interesa ver a la gente hoy? Yo en lo que he hecho, bueno, es que yo he hecho de todo. Hay cosas que a la gente les ha gustado muchísimo, hay cosas que a la gente pues, no les ha gustado nada y hay cosas que la gente ni siquiera las ha visto porque ha durado muy poco tiempo en cartel. Entonces, evidentemente, yo creo que por las 2 películas por las que más me han podido parar en la calle y tal han sido Los amantes y Tesis. Esas han sido las 2 pelis por las que... Pues, tal, y llevo unas cuantas, entonces... Pero también porque... Es verdad que de pronto Tesis fue una película que
como que fue como bastante inusual, ¿no? Bueno, y los amantes también. Más he visto aquí. Entonces sí que es verdad que han sido películas como que se han salido un poco de la norma, o que por lo que sea, pues de pronto han conectado muy bien con la gente, ¿no? Pero, bueno, no sé. Ahora, si hablamos del cine español en particular, bueno, desde la muerte de Franco en general hubo muchísimas cosas, desarrolló muchísimo, es uno de los cines, si generalizamos, digamos, más fuertes en el mundo, pero fue cambiando. Bueno, lo sigue siendo, pero fue cambiando. ¿Cómo definirías, digamos, qué etapa está viviendo? Si comparamos ahora lo que está pasando con, no sé, una época de, bueno, por ejemplo, con Solos en la madrugada. ¿Qué cambios hubo? Joder, hombre, yo imagino que pienso que cada época también trae, o sea, culturalmente, cada época siempre arrastra una forma de expresarse, una forma de ver tu país, una forma un poco de relacionarte con otras culturas. Evidentemente, durante el momento de la transición, claro, lo que se respiraba en España o lo que se olía en el ambiente era libertad pura y dura, ¿no? Entonces, de pronto había mucha gente que no podía rodar lo que querían rodar, no podían escribir lo que querían escribir, y de pronto todo el mundo se lanzó a vomitar todo lo que tenía dentro, ¿no? Claro, lo que ocurre cuando de pronto vives una época de represión brutal y eso cambia, de pronto es que hay muchísima gente que ha estado prácticamente bajo tierra, pues esperando que ese régimen caiga, que esa censura pues desaparezca, y de pronto hay una explosión creativa bestial, como pudieron ser pues eso, los 80 en España, tanto, o sea, pues prácticamente en todas las áreas de la cultura, ¿no? Y luego hay como una especie de relax, ¿no? Entonces, claro, yo soy se puede decir que nosotros somos de la generación de ese relax, ¿no? Ese relax pues bueno, que hemos nacido ya prácticamente con todo hecho, con muy pocas dificultades, o sea, han sido más facilidades que obstáculos lo que hemos tenido, ¿no? Me refiero a cada persona de mi generación a la hora de desarrollar o a la hora de elegir un modo de vida o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo se está hablando mucho de la crisis del cine español y tal, pero se está hablando o sea, yo creo que se lleva hablando de la crisis. El cine español está en crisis desde los 70. O sea, es una cosa que está ahí y tal. Lo que pasa es que a mí ya un poco como que me repatea esta cosa de que no hagamos más que hablar de la crisis tal, porque de pronto tenemos también una tendencia al pesimismo un tanto extraña, ¿no? O sea, el español de por sí, ¿no? Como a quejarse mucho y bueno, o sea, ahora yo creo que estamos viviendo una época y estamos teniendo un cine, o nosotros creo que tenemos que comprometernos un poco más con nuestro oficio, ¿no? O sea, me refiero, ahora mismo se ruedan muchas películas prácticamente por cumplir una serie de requisitos, o sea, se ruedan películas prácticamente pues porque hay que justificar una subvención y porque hay que tal. Entonces se ruedan con el presupuesto que no se tendría que rodar, con un presupuesto mucho más bajo del que tienen, con lo cual eso incide directamente en la calidad de la película, ¿no? Y ahora ha habido como un retraimiento por parte de los productores a la hora de arriesgar y a la hora de apostar por proyectos que puedan resultar interesantes, y no solamente apostar por ese proyecto, sino apostar económicamente. Claro, lo que pasa es que ahora mismo en España, más o menos, yo creo que los dos únicos directores que pueden rodar lo que les dé la gana sin tener ningún tipo de problema son Amenábar y Almodóvar. Almodóvar porque su productora pues se lo puede permitir, y Amenábar porque puede conseguir financiación, o sea, con solamente chascar los dedos, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos viviendo como un momento un poco como parece que las aguas están como calmándose, ¿no? Y lo que hace falta, yo creo, es que se hagan proyectos nuevos, que se haga gente nueva,
que se apueste por cosas, el lugar perfecto, un caserón a las afueras. no sé, un poco más arriesgadas. A mí me da la impresión de que hemos perdido un poco la confianza del público español. Sí, y eso se debe a que bueno, pues esto mismo, ¿no? Que de pronto parece como que hay una especie de, y generalizando también, hay una especie de similitud en todo, ¿no? O sea, es que no sé cómo decirte. O sea, parece que cuando ves 3 pelis y parece que hayas visto la misma muchas veces, ¿no? Y entonces, claro, o sea, el público no es idiota. O sea, cuando sale del cine con la sensación de que, bueno, de que le han tomado el pelo, pues elige otra cosa, ¿no? Y se hace muy buen cine en España. Se hace muy buen cine, pero es que también ocurre que de pronto hay muy buenas películas, por ejemplo, que no están el suficiente tiempo en cartelera, ¿no? para como que la gente se entere y vaya. Carmo, precisamente, que es la película que vengo yo, con la que he venido aquí, es una película que ha aguantado muy poquito en cartel, pero ¿a quién le echas la culpa? ¿Al exhibidor, al productor? Es que no se sabe, o sea, y la gente que ha visto la peli, o sea, le ha gustado muchísimo. Entonces, claro, o sea, es muy complicado. O sea, bueno, una figura que realmente sí conocen todos acá, bueno, pero que es muy querida, muy popular, es Almodóvar. Digamos, a nivel netamente así en lo personal, ¿qué impresión te dio? Hombre, a mí se me hizo muy cercano. Realmente, hombre, a mí me costó mucho porque es o sea, es una figura, porque ya no es al principio, claro, me dijeron, vas a trabajar con Almodóvar, y me tuve que sentar, porque claro, es como uno de los grandes iconos, ¿no?, que tenemos en España. En España está el Toro de Osborne y Pedro Almodóvar, o sea, es que son como 2 iconos súper reconocibles. Y bueno, es verdad, o sea, es verdad que yo estuve, vamos, a mí me costó una semana poder estar tranquilo y hablar de tú a tú con él, o sea, y aún me costaba, ¿eh? Hay un respeto, hay una cosa de admiración brutal que estaba jugando en mi contra al principio, ¿no? Porque claro, estás ensayando y pero luego es una persona que yo, por ejemplo, yo disfruté muchísimo el rodaje, pero y en gran medida gracias a él, porque es verdad que de pronto es una persona que bueno, que a mí me resultó muy divertida. Luego que es un genio porque de pronto cómo tiene la película montada en la cabeza, pero no solamente los detalles que están escritos en el guión. O sea, yo llegó un momento en que me tuve que comprar una grabadora para ponerla encima de la mesa, porque de pronto era hacer una pregunta sobre 2 líneas de guión y se podía estar media hora hablando. Y lo que salía por la boca era oro puro para interpretar después. Entonces no me daba abasto el boli ni nada, o sea, tenía que grabarlo y luego ya iba a casa y bueno, y lo transcribía. Entonces él es una persona que le encanta trabajar en conjunto contigo, ¿sabes? Aunque él tiene la película en la cabeza, él te podría decir exactamente qué es cómo quiere el personaje, pero te permite que seas tú. Claro, o sea, a mí me lo dijo, porque evidentemente yo cuando leí el personaje dije, joder, un cineasta en los años 80, de 20 y tantos, casi 30 años, con 3 películas y tal, digo, ¿este eres tú? Y me dijo, no soy yo. O sea, evidentemente hay partes mías, no es una película autobiográfica ni nada por el estilo. Pero él evidentemente vuelca muchas cosas o se basa en muchas experiencias que ha vivido él para luego escribir una historia completamente diferente, ¿no? O sea, que no. Y bueno, la verdad es que ese trabajo con él llegó un momento que dijo, no, o sea, es que no soy yo y no quiero que me imites. Entonces vamos a buscar un Enrique Godet, vamos a buscar un personaje, algo que sea genuino, algo que sea tal. Y fue genial. Y luego, gracias a que estuve hablando con Javier Cámara, antes de que fue el protagonista de Hable con ella, la anterior, en la que, y él me dio el mejor consejo que me pudo dar. O sea, tú intentas estar 1000 kilómetros por delante de él, o sea, sí, intenta prevenir por delante de él, porque él va a estar 10.000, o sea que... Pero es verdad, porque Pedro de pronto tú llegas, él te dice, bueno, porque este personaje tal, es que... Y entonces tú llegas con una propuesta, mira, se me ha ocurrido hacer esto y tal. Entonces él llega y dice, qué bien, porque entonces te añade más cosas. De tu idea, él te la recarga
con mucho más trabajo. Pero es genial porque así el personaje evidentemente se hace muchísimo más perfecto. O sea, ojalá sea... O sea, ojalá fueran todos los directores así, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas ha sido gracias. realmente un enorme placer poder estar charlando con vos hoy. Pues gracias a vosotros. Y desgraciadamente eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que hoy hemos tenido el enorme placer, la gran oportunidad de estar conversando con una de las grandes figuras del cine español moderno, con Fele Martínez. Será hasta mañana. Y bueno, el haber podido vivir esa época, ¿no? Y luego sobre todo pues la gran fortuna de poder trabajar pues junto con Pedro Almodóvar, ¿no? que bueno, que es fascinante. A mí me resultó fascinante ver pues la capacidad de trabajo que tiene esa persona, ¿no? Es increíble. O sea, está todo el día maquinando cosas, pensando cosas, ¿no? Es el entusiasmo puro y duro. Y la verdad es que ha sido como, o sea, me siento como muy afortunado. Entonces yo creo que también uno como que realmente cuando terminas una peli, más que pararte a pensar en qué cosas te han aportado, lo que tienes es unas ganas de coger el personaje y colgarlo en una percha, porque luego hay veces que llega a ser muy agotador, ¿no? Pues son muchas horas, de pronto pasan más horas con tus compañeros que con tu propia pareja, ¿no? Por ejemplo, y muchas veces tienes ganas de olvidarte un poco. Y sí, pero siempre queda como un remanente, queda como unos flecos del personaje que bueno, que poco a poco pues ya se te van, pues vas pasando o simplemente cuando empiezas ya tu atención se centra en otra historia, en otro personaje o en algo que en ese momento tienes ganas de hacer, pues ya más o menos como que te vas depurando de todo eso. Volviendo a los amantes del Círculo Polar, yo lo que me pregunto es ¿cómo puede llegar uno a interpretar un amor así tan elevado, tan sublime, tan puro, algo que realmente llega cuando uno lo ve como espectador, y después dejarlo? ¿Cómo uno puede transmitir algo tan verdadero como actor sin sentirlo, sin haber sido, digamos, realmente parte de eso? Sí, es verdad. O sea, lo que pasa es que al principio es un poco ortopédico, porque al principio, claro, uno tiene una forma de pensar, uno tiene una forma de describir el amor, o tiene una serie de experiencias con las cuales tú puedes definir algo que es indefinible realmente, como puede ser el amor. O sea, entonces, con esas experiencias yo empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar con Naya, estamos hablando, hablamos con los Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos la enorme oportunidad de charlar con el protagonista de Mala Educación, de Los amantes del Círculo Polar y muchísimas películas más, de ese grande del cine español contemporáneo, con Fele Martínez. Rafael Fele Martínez nació en 1975 en Alicante. Formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, pronto comenzó a interpretar y dirigir obras de teatro. Sus primeras actividades interpretativas fueron desarrolladas en la compañía teatral Sexpeare. La fama le llegó por el director Alejandro Amenábar y su obra Tesis. Por esta película recibió el premio Goya al mejor actor revelación en 1996. A partir de este momento se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cine español. Entre sus películas más conocidas cabe destacar Abre los ojos, de Amenábar, Los amantes del Círculo Polar, de Julio Medem, y La mala educación, de Pedro Almodóvar. Últimamente dedica mucho tiempo al teatro, donde interpretó Sueños de un seductor, de Woody Allen, y Flor de otoño, en el Centro Dramático Nacional. Su última película, Carmo, del director Murilo Pasta, fue rodada en Brasil y Argentina. En el Festival de Sao Paulo, esta cinta recibió el premio Simpatía del Público. Bueno, Fele, muy buenas tardes. Realmente es un enorme placer para nosotros tener la posibilidad de estar charlando hoy, de tenerte acá en nuestro programa. Bueno, el placer es mío de estar aquí, sobre todo, vamos. Estuviste protagonizando películas muy distintas, por decirlo de una forma suave, desde
el duro realismo de Mala Educación a ese mundo tan lírico de los amantes del Círculo Polar. ¿Cuál dirías de todos esos personajes que es el más cercano a quién sos en realidad como persona? Pues no sé, es difícil porque realmente en todos uno pone algo de uno mismo, ¿no? O sea, es verdad que interpretar personajes que no tienen nada que ver conmigo, pero aún así uno tienes que filtrarlos a través de ti para poder interpretarlos. Entonces, no sé cuál. Probablemente Otto tiene mucho de mí, es posible, pero por ejemplo Chema, que es el personaje que interpreté en Tesis, pues también es posible que también tenga algo, ¿no? No sé, creo que probablemente, pero ya es como hilando muy fino, ¿no? Que probablemente sí me puede sentir un poco más identificado el personaje de Otto por el punto de vista de ser un poco soñador, de ser un poco, no sé, por la introversión que tiene, ¿no? Porque a mí también soy una persona que le cuesta mucho sacar las cosas fuera, y cosa que no se lo recomiendo a nadie, pero sí que es verdad que probablemente el que más o menos se puede parecer o que puede tener un aire a mí es posible que sea Otto. Pero vamos, ya te digo que de todos los personajes que he interpretado, todos tienen algo. Ahora, digamos, ¿cómo sería la relación al revés? ¿Qué es lo que el personaje te da? Que no tiene inicialmente, sino que te queda después de haberlo interpretado. ¿Qué aprendiste? ¿Qué conociste nuevo de cada uno de tus personajes? De pronto, de Los Amantes, ya que hemos hablado antes de ella, sí que es verdad que me quedó un poco esta cosa de ser un poquito más sensible a la casualidad, ¿no? Es una cosa y es verdad, o sea, de pronto uno, como dice la peli, que hay un momento que dice el personaje que hay veces que la vida se vive a través de ciertas casualidades. Entonces, pues, si uno se para a pensarlo, pues lo mismo uno encuentra como 3 o 4 casualidades que te llevan hasta donde estás en ese momento. Y bueno, no sé. Luego, hombre, por ejemplo, en La Mala Educación, yo creo que una de las cosas que me aportó la película fue vivir una época que yo, pues por edad y porque también por dónde estaba viviendo, pues no pude disfrutarla, ¿no? Que son los 80 en España, que es una época que a mí me fascina, ¿no? Y creo que mira, yo tengo a mi chico, yo estoy enamorada de mi chico, y bueno, y esto es, o sea, aquí estamos interpretando un personaje. En acción y ya está, o sea, que tenemos que ser aquí muy profesionales y hay que hacer lo que nos mandan y tal, y ya está. O sea, que no te preocupes, y la verdad es que, hombre, pues uno se tranquiliza muchísimo. Y eso es verdad, y eso es aplicable esa norma es aplicable a todo, ¿no? O sea, tú eres actor, tienes que interpretar, pues, que estás absolutamente enamorado de una persona y tienes que hacerlo, evidentemente. Últimamente, en general, se te asocia más con el teatro que con el cine. En tu caso particular, digamos, en tu experiencia, en tu modo de vivirlo, ¿qué dirías, qué es lo que tiene el teatro que el cine no tiene, no puede darte? La inmediatez. O sea, es así. O sea, o sea, porque cuando haces teatro, tú eres intérprete, estás interpretando para un público que está ahí, que lo notas. Cada función cada día es diferente, aunque estés haciendo la misma pieza, estés interpretando la misma pieza, esa pieza está viva porque cada vez te das cuenta de cosas, o sea, respira contigo, ¿no? Y va evolucionando, aunque en teoría estás interpretando lo mismo, ¿no? Pero luego en el cine hay un momento en el que eres actor y el final del proceso tú eres actor y espectador a la vez. Entonces es una cosa muy extraña. Y bueno, y no tiene nada que ver un proceso de preparación de un texto teatral, que por lo general son 2 meses de trabajo, con una peli que si tienes suerte pues ensayas 1 semana o 2, ¿no? Salvo excepciones, por ejemplo, como con Pedro, con Alejandro, con Julio Meden, pues con Tesis, Los Amantes y tal, y que uno de pronto, o con Tensión Sexual no resuelta, no sé qué. Son pelis que de pronto los directores le dan mucha importancia a la interpretación.
porque es que es verdad que luego te ahorras mucho tiempo de rodaje, y el tiempo cuando estás rodando vale muchísimo dinero. Entonces, cuando estás... el hecho de actuar para un público que está ahí, eso es maravilloso. ¿Qué es? Para ver qué es para ellos el amor, les hacemos preguntas, alguna vez han estado enamorados. Todo esto Julio también nos da también una serie de premisas para un poco definir el amor que siente Otto por Ana, que es un amor que ellos de pronto como que lo tienen como de muy pequeños, piensan que, sobre todo Ana, primero empieza con una idea, que ella cree que es su padre, que ha muerto y que se ha reencarnado en cierto modo en este chaval. Y luego espero que primero está sorprendido por esta chica que le mira de una forma y que le cuenta cosas absurdas, pero él está muy a gusto. Entonces un poco vamos definiendo eso. Evidentemente con todo el trabajo de ensayos, con todo tal, claro, yo no sé si lo que me quieres preguntar es que si yo de pronto, cuando dicen acción, en el momento que dicen acción, yo en ese momento me enamoro perdidamente, no de Nayua, pero de su personaje. ¿Y después qué hacer con ese enamoramiento, claro? Hombre, o sea, uno evidentemente como... No puedes sacártelo así como si fuera... Está ahí, ¿sabes? Es que es una cosa muy extraña, porque realmente eso está ahí, se mantiene ahí, pero claro, no, sería imposible, yo no podría tener ninguna pareja, porque claro, si no, es que sería como una cosa como muy neurótica, ¿no? Pero bueno, es una cosa que está ahí, evidentemente. Hombre, es como si de pronto tienes que interpretar a un asesino, no tienes por qué matar a alguien, ¿sabes? Para interpretarlo. Entonces uno se puede, que eso es lo bonito, yo creo, es imaginarse cómo es el vivirlo en ese momento y luego, para luego evidentemente tener pues uno tiene que dividir, ¿no? Tiene que diferenciar muy bien entre actor y personaje. Recuerdo que una de las primeras escenas de sexo que tuve que rodar fue con Ariadna Gil en Lágrimas Negras, y yo me acuerdo que estaba muy nervioso. Claro, ¿sabes? A mí las escenas me ponen muy nervioso, para empezar. Y bueno, entonces, pues nada, pues a mí me gusta siempre hablar con la persona con la que voy a hacer esa escena. Entonces se lo dije. Yo le dije, mira, yo estoy muy nervioso, yo sé muy bien cómo voy a reaccionar. Ahora, yo no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar, un poco también como para, bueno, si ocurre algo, pues que... Y la verdad es que bueno, estuvimos hablando como 3/4 de hora y tal, y ella, una cosa que me dijo que estaba clarísima.